pruebas PISA tienen unos resultados pues que no nos gustan mucho, ¿no? Y nos decís primero qué son las pruebas PISA y qué validad, ¿no? ¿Por qué son importantes o si no lo son? ¿O qué opinión tenéis de estas pruebas? Prácticos de estudiantes de 15 años en lectura, matemáticas y ciencias. El objetivo que tienen es evaluar si esos estudiantes están preparados para participar en la sociedad actual, moderna, ¿no? Y de una manera pues efectiva y útil para la propia sociedad. Por lo tanto, claro, teniendo en cuenta que la OCDE no es un organismo supranacional educativo y teniendo en cuenta el objetivo que tiene la OCDE y el objetivo que tienen las pruebas PISA, aquí la educación sencillamente no está. Bueno, lo hago valer a modo de introducción, ¿vale? Las pruebas PISA no entran en contenidos disciplinares, no entran ahí, pero sí en la capacidad de estudiantes para aplicar esos conocimientos, ¿vale? En la vida real o en contextos funcionales, pues realistas, ¿no? Metodologías innovadoras, activas, de todo esto que nos venden, ¿no? De la innovación educativa, y lo hacéis también un poco como de forma crítica. Yo creo que en los últimos tiempos el debate educativo ha estado un poco confundido. Yo creo que de alguna manera se ha centrado excesivamente en lo metodológico, como si el problema de la educación en España fuera que se enseña mal. Y no creemos que el problema sea que se enseña mal, sino en qué condiciones se enseña, que es ahí donde realmente hay que poner el foco y lo que realmente requiere de recursos, ¿no? Al final, hablar sobre si hacemos ABP o gamificamos, lo que sea, ¿no? Es un debate que es poco fructífero, en el sentido de que, bueno, sirve para que consumamos una serie de cursos o para que los recursos se dirijan hacia lugares a los que tienen una productividad muy, muy baja o nula, ¿no? Y también de alguna forma coarta bastante la libertad de los profesores para aplicar lo que consideren oportuno en su grupo y en su aula en cada año, ¿no? Que cada lo etimológico de educación, ¿no? Pues podíamos sacar de cada uno lo mejor. Pero es que no se hace porque no se puede, porque no tenemos recursos para ello. Entonces, bueno, pues igual está muy bien esto de la innovación educativa, por ejemplo, ¿no? O de la digitalización, que ahora hemos también, yo creo que perdido un poco la cabeza con esto, y que tengamos pizarras digitales carísimas en cada aula de cada centro de España, pero sigamos con 30 alumnos por clase, ¿no? Igual lo que hay que cambiar es eso, ¿no? Que como dije antes, un poco la visión de quien organiza los recursos y de cuáles son verdaderamente los objetivos de quienes lideran, ¿no? O de quienes organizan el sistema educativo, que parece más bien utilizarlo como la enésima herramienta partidista y no como realmente una prioridad de país, de realmente tener una formación, una educación en mayúsculas, ¿no? La Revolución Francesa propone un plan educativo en el que se incluye la prioridad de crear una administración educativa independiente de la religión, de las ideologías políticas y de los militares, para que la educación sea realmente lo que es educación, ¿no? Joder, eso va más allá del pacto de Estado. Bueno, pues yo anhelo esa posición y lo que anhelo es que dejen en paz a los profesionales. Yo me acuerdo Mayor Zaragoza cuando decía, no estamos en la sociedad del conocimiento, estamos en la sociedad del acceso a la información. En la sociedad del conocimiento no estamos ni loco. Qué bueno, ¿no? Es Y yo verdad, diría es que verdad. también estamos en la sociedad del egocentrismo. Entonces, estaríamos en la sociedad del acceso a la información y del egocentrismo. Y la IA es relevante. La IA es, bueno, no sabemos, no tenemos ni idea de a dónde nos va a llevar, pero lo que seguro que va a ser relevante es el conocimiento, es la educación de la razón, como dirían los griegos, y por eso es lo que hay que evaluar, ¿no? No tanto el recurso, que nunca jamás será el centro de la educación, porque como mucho será un con qué, que es a su vez una parte del cómo, o sea, una parte de la metodología. O sea, eso no puede ser nunca jamás el centro de la educación, por mucho que queramos que cambie la educación. Lo fundamental siempre será el punto en el que pinchamos el compás para trazar la curvatura. Y ese punto siempre será la formación. Y primero la de los educadores, primero padres, después docentes y después la de los alumnos. La de los alumnos es una consecuencia de la formación
de los adultos. Joder, qué guay. Por La completar un formación es el poquito. centro del círculo, ¿no? Eso es, Más sí, ¿no? más que la herramienta que llevemos, la metodología que llevemos. Y me ha gustado que dices que empezamos por la formación de los padres, de padres y madres. Hay que empezar por ahí, claro. Y tenemos que recuperar y reivindicar la educación. Y la educación pasa, como ha dicho Alberto y ha dicho Antonio, y tú también lo dices, por una educación completa, equilibrada, ¿no? Y bueno, pues hoy he hablado con mis estudiantes, ¿no? Que tiene sentido primero el conocimiento disciplinar y después la aplicación del conocimiento disciplinar, ¿no? Y parece que tiene sentido, pero les decía, esto es una dualidad, por lo tanto, no tiene por qué ser verdadera. Y efectivamente, o sea, yo he trabajado, por ejemplo, estudio de casos, un caso imposible de resolver, ¿no? Que requería esos conocimientos y al final se resolvía. Era un bocadillo de competencial y dentro del conocimiento. Bueno, pues es posible que no siempre sea en ese orden, ¿no? Primero conocimiento disciplinar y luego la aplicación. ¿Y por qué? Puede ser que no. Pero lo que sí es relevante es el importantísimo, el énfasis en el conocimiento disciplinar es fundamental. Y luego el competencial, pues para esta sociedad también es fundamental. Pues entonces los dos son fundamentales. Y por terminar también, evidentemente, que tengamos herramientas con las que realmente hacer valer nuestra autoridad. Y hay determinados foros en los que cuando esto se plantea parece que queremos volver a la triste época en la que se pegaba a los niños o se les ponía, ¿no?, oreja de burro y todo este tipo de cosas. En absoluto, eso es un completo disparate, ¿no? Lo que estamos pidiendo es que, pues si cuando un alumno te tira algo a la pizarra con intención de golpearte, lo único que puedes hacer con ello es poner un parte o expulsarlo. Cuando la expulsión va, bueno, lo único que va a permitir es que el chaval esté fuera una semana o dos, probablemente en un entorno familiar muy, muy, muy complejo y haciendo cosas que no debería. Pues si es la única herramienta que tenemos, realmente no tenemos nada. Esta falta de cultura del esfuerzo que se va perdiendo, ¿no? Hay alumnos como con más pereza, como más protegidos y eso, ¿no? Abogáis por una de las medidas urgentes, digamos, de recuperar esta cultura del esfuerzo. ¿Cómo podemos recuperarla? Sí, como decía Alberto al principio, la Facultad Invisible nace para también una búsqueda de aumento del nivel, digámoslo así, de excelencia que existe tanto en la universidad como en la escuela secundaria, ¿no?, en España. Y es que estamos preocupados por ese nivel de excelencia. Vemos que puede disminuir o que está en disminución, ¿no? Un nivel generalizado de exigencia cada vez más bajo, pues hace que también las personas pues, puedan superar objetivos con menos cantidad de esfuerzo, ¿no? Entonces, bueno, a nosotros nos gusta, por supuesto, la igualdad de oportunidades, por supuesto, el concepto de equidad nos parece también interesante, pero no nos gusta que sea una especie de igualación hacia abajo, ¿no? O de todos por abajo, sino un premiar, incentivar, pues bueno, un sacar lo mejor de ti, un soñar a lo grande, un contribuir, no sé, uno que no sea solo una especie Aspirar a de... más, ¿no? Exigirnos Sí, más. exigirnos más, pero que no sea solo una nota, porque también, por ejemplo, desde el COVID hemos visto un inflacionismo de notas en la PBAU. Entonces, claro, no se trata de eso, sino que se trata de un crecimiento humano al alza, ¿no? Entonces, cómo generar, como dice muy bien Agustín muchas veces, la educación es como el agua y cuando crece la marea sube todo con ella, ¿no? Entonces, cómo buscar ese deseo en los adolescentes de un crecer, ¿no? Y yo creo que tiene mucho que ver con cultura del esfuerzo, con acompañamiento de familias, con hábitos de estudio, con trabajo cotidiano, con desintoxicación de móvil, con hábitos saludables y tiene mucho de trabajo de todo el profesorado, pero también con las familias, obviamente, porque sin ellas no podemos hacer, podemos hacer mucho menos, ¿no? Relacionado con lo que comentabais antes de el aprender, o sea, el gusto por aprender, por conocer, ¿no? Sin que tenga ninguna aplicación, ¿no? Sí, exacto. Hoy justo en clase de filosofía hablaba de una metáfora que dice Sócrates y cuando preguntan si la filosofía sirve para algo, ¿no? Y él dice que es un fin en sí misma, ¿no? Y Aristóteles lo subraya, ¿no? Es un fin en sí mismo, es como el amor o la felicidad o el propio ser humano, citando a Kant, que no es un medio para otra cosa.
Entonces, este conocimiento, este amor por el saber, debería ser algo que estuviese en el ADN de nuestro propio sistema educativo. Sin embargo, como tenemos un pragmatismo tan, no sé, tan como línea de acción fundamental, pues claro, al final todo conocimiento, si no es útil, tiene que ser desechado, ¿no? O tiene que ser relegado en la máquina.